Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y con esa emoción que nos caracteriza a los amantes de las series turcas. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a nuestra comunidad. Aquí en este rinconcito virtual, nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, analizar cada detalle, cada gesto, cada diálogo, y por supuesto, no podemos resistirnos a chismear un poquito sobre nuestros actores y actrices favoritos. Y hablando de favoritos, hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha encendido a todo el fandom y que, créanme, tiene miga. Prepárense porque vamos a desentrañar el momento clave de Kerem Bürsin, lo que realmente reveló después de una conversación, atención, con Hande Erçel. Sí, escucharon bien, la mismísima Hande Erçel. ¿Preparados para sumergirnos en este misterio? Porque yo estoy más que lista. Para aquellos que han estado viviendo bajo una piedra, o simplemente han estado muy ocupados y no han tenido tiempo de navegar por las redes sociales y los chismecitos de Internet, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocidos mundialmente por sus icónicos personajes Serkan Bolat y Eda Yildiz en la exitosísima serie Love is in the Air, vivieron un romance apasionado en la vida real. Exacto. La química que vimos en la pantalla, el fuego que irradiaban Serkan y Eda, se trasladó a la vida real. Su relación, que comenzó en el set, mantuvo a los fans pegados a la pantalla y a las redes sociales, pendientes de cada gesto, cada foto, cada comentario, cada rumor y cada todo. Era como vivir en una novela turca en tiempo real. Era el sueño hecho realidad para muchos y la envidia sana para otros. Lamentablemente, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. La noticia, como un trueno, sacudió los cimientos del fandom. La decepción, la tristeza y la incertidumbre se apoderaron de muchos corazones, dejando a la audiencia con la pregunta más recurrente: ¿qué pasó realmente? ¿Qué detonó el final de esta historia de amor que parecía tan perfecta? Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, como suele suceder en estos casos, después de la ruptura, y en diferentes momentos, tanto Kerem como Hande han dado pistas, han soltado frases, han hecho declaraciones que, analizadas con lupa, nos dan una idea de lo que pudo haber pasado. Y es precisamente sobre una de estas revelaciones, sobre un momento crucial, que vamos a profundizar hoy. Un momento que, según la información disponible, se produjo después de una conversación, aparentemente significativa, entre Kerem y Hande. Antes de que nos adentremos en el análisis, quiero recordarles que es fundamental que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, actores, actrices, chismecitos y mucho más. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad, y déjenle un like a este vídeo si les gusta. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bien, volvamos a Kerem y Hande. Como saben, ambos son muy queridos por sus fans. Son talentosos, guapos, tienen un carisma que conquista a cualquiera, y han construido una carrera sólida y respetada en la industria. Por eso, cualquier declaración que hagan, cualquier movimiento que realicen, cualquier foto que suban, es analizado y diseccionado por sus seguidores. Es completamente normal. Queremos saber qué pasa, qué sienten y, por supuesto, queremos entender qué pasó entre ellos, cómo es que se llegó a esta dolorosa situación. El momento clave del que quiero hablarles ocurrió, según fuentes confiables, análisis de declaraciones de ambos y el contexto mediático de la época, en una serie de declaraciones indirectas que Kerem hizo después de una reunión o conversación privada con Hande. No tenemos detalles exactos sobre la conversación en sí, lamentablemente, pero sí tenemos pistas muy significativas sobre lo que Kerem comunicó posteriormente. Fue como un rompecabezas donde cada pieza, cada frase, cada gesto, nos iba dando una idea más clara de la situación. En sus declaraciones, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación, del respeto, de la madurez y del crecimiento personal en una relación. Mencionó con un tono reflexivo que a veces las expectativas no se alinean con la realidad y que es crucial aceptar las diferencias y seguir adelante. Habló de la importancia de aprender de las experiencias, de ser honesto consigo mismo y con los demás, y de cómo el amor, incluso cuando llega a su fin, puede dejarnos valiosas lecciones. Estas palabras por sí solas podrían ser aplicables a cualquier ruptura amorosa, en cualquier contexto. Podrían ser frases sacadas de un libro de autoayuda o de un discurso motivacional.
Sin embargo, el contexto en el que se dijeron, y la forma en que Kerem las expresó, revelaron algo mucho más profundo, algo más personal y significativo. Primero hablemos del contexto. Estas declaraciones se produjeron en un momento en el que el fandom aún no había superado la ruptura. Las redes sociales estaban inundadas de comentarios, teorías y especulaciones. Los fans, divididos entre el apoyo a Kerem y el apoyo a Ande, buscaban desesperadamente respuestas y explicaciones. Había una especie de guerra en las redes sociales, donde los seguidores defendían a capa y espada a su ídolo, culpando a uno o al otro de la separación. Los foros y los grupos de fans ardían con discusiones interminables. En medio de este caos mediático, en medio de la presión, Kerem decidió hablar. No directamente, no con acusaciones, no con un «yo tengo la razón y ella no». En lugar de eso, optó por un camino más reflexivo, más empático. Decidió compartir sus pensamientos y sentimientos, pero sin revelar detalles íntimos ni entrar en la polémica. Fue una elección valiente y que dice mucho sobre su carácter y su forma de afrontar las situaciones difíciles. Segundo, la forma en que Kerem se expresó. En lugar de culpar o criticar, Kerem utilizó un lenguaje reflexivo y empático. Habló de crecimiento personal, de aprendizaje y de la importancia de ser honesto consigo mismo y con los demás. Sus palabras sugirieron que, si bien la relación había terminado, no había resentimiento ni rencor. Parecía haber una aceptación de lo sucedido y una voluntad de pasar página, de seguir adelante sin amargura ni resentimiento. Es importante destacar que Kerem no buscó el drama, no se regodeó en el dolor ni trató de ganar la simpatía del público a costa de Ande. En cambio, transmitió un mensaje de comprensión y de aceptación, mostrando que, a pesar del dolor, había aprendido algo valioso de la experiencia. Era como si estuviera diciendo: esto no fue fácil, pero he crecido como persona, y eso es lo que importa. Entonces, ¿qué reveló realmente Kerem después de su conversación con Ande? En mi opinión, Kerem reveló madurez, respeto, y sobre todo, un gran intento de proteger la intimidad de su relación y la de Ande. No reveló detalles escandalosos ni culpó a nadie. En cambio, transmitió un mensaje de comprensión, de aceptación, de aprendizaje y de crecimiento. Demostró que, a pesar del dolor, había aprendido algo valioso de la experiencia. Fue una declaración de intenciones, una señal de que, a pesar de la tristeza, la vida continúa, y que es posible salir fortalecido de las experiencias negativas. Es importante destacar que Kerem, a diferencia de otras celebridades que suelen usar las rupturas para alimentar el morbo y la polémica, optó por un camino más discreto y respetuoso. Evitó la confrontación, la acusación y la exposición. Se concentró en transmitir un mensaje positivo sobre el aprendizaje, el crecimiento personal y la importancia de mantener el respeto mutuo, incluso después de que el amor se termina. Esto dice mucho sobre su carácter y sobre su forma de afrontar las situaciones difíciles, y lo posiciona como una persona con una gran integridad y madurez emocional. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de esta actitud? ¿Qué podemos inferir de este enfoque tan diferente? Podríamos inferir que la conversación con Ande fue crucial para llegar a esta conclusión. Es posible que hayan hablado sobre lo sucedido, que hayan compartido sus puntos de vista y que, juntos, hayan decidido mantener la privacidad y la discreción. O tal vez la conversación fue solo un detonante, el empujón final para que Kerem reflexionara y tomara la decisión de abordar la situación con madurez, respeto y, sobre todo, con una gran dosis de autocompasión y la intención de cerrar un capítulo con elegancia y dignidad. En cualquier caso, el hecho de que Kerem decidiera hablar de esta manera, después de esa conversación, sugiere que Ande también tuvo un papel importante en este proceso. No sabemos si fue una conversación amistosa, tensa o ambas cosas, pero sí sabemos que tuvo un impacto significativo en la forma en que Kerem abordó la situación públicamente. Es probable que ambos hayan acordado mantener la calma, evitar la polémica y concentrarse en seguir adelante con sus vidas profesionales y personales. Otro punto importante a considerar es la enorme presión mediática a la que se vieron sometidos. La fama, los fans, las redes sociales, los medios de comunicación, todo esto puede ser abrumador, y más aún cuando se trata de una relación sentimental que se expone al escrutinio público. Kerem y Ande, al ser figuras públicas de renombre, tuvieron que lidiar con la constante atención de los medios, con la opinión de millones de personas y con la intromisión en su vida privada. Esto sin duda complicó aún más la situación, haciendo que la ruptura fuera aún más dolorosa y difícil de manejar.
La decisión de Kerem de no alimentar la polémica, de no revelar detalles íntimos, fue, en mi opinión, una forma de proteger su privacidad y la de Han. Fue una forma de decir, esto es personal, y no voy a compartirlo con el mundo, no voy a utilizar mi dolor para ganar atención o para perjudicar a nadie. Fue una forma de demostrar que a pesar de todo, el respeto y la consideración podían prevalecer sobre el morbo y el interés mediático. Y eso en un mundo donde la exposición mediática es cada vez mayor y donde la privacidad es un lujo, es algo que merece ser reconocido y agradecido. Además, la forma en que Kerem manejó la situación, con reflexión, empatía y madurez, puede ser una lección para todos nosotros. Nos enseña que a pesar del dolor, de las decepciones y de las heridas que deja una ruptura, es posible mantener el respeto, la dignidad y la compostura. Nos muestra que es posible aprender de las experiencias negativas y salir fortalecidos, con una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Nos enseña que la vida continúa y que el dolor, aunque intenso, no es eterno. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Qué podemos decir sobre su papel en todo esto? Si bien no tenemos declaraciones directas de ella sobre la conversación, podemos inferir algunas cosas a partir de sus acciones y de sus pocas palabras. En primer lugar, su silencio o sus respuestas comedidas sugieren que también estaba de acuerdo con mantener la privacidad y la discreción. Es probable que ambos hayan acordado proteger su historia, evitar la controversia y seguir adelante con sus vidas, enfocándose en el futuro y dejando atrás el pasado. En segundo lugar, la forma en que ambos han continuado sus carreras, sin alimentar conflictos ni polémicas, demuestra que existe un respeto mutuo y una admiración profesional. Han sabido separar lo personal de lo profesional, y han seguido trabajando en proyectos individuales, sin que esto afecte la buena relación que evidentemente existe entre ellos. Demuestran con sus actos que es posible cerrar un ciclo amoroso sin destruir la amistad y el cariño. Es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos, con sentimientos y emociones. Han vivido una historia de amor con sus alegrías, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza y desencanto. Y como cualquier persona, tienen derecho a gestionar sus relaciones de la forma que consideren más adecuada, sin que esto se convierta en un espectáculo público. Tienen derecho a proteger su intimidad, a sanar sus heridas y a seguir adelante con sus vidas, con la cabeza en alto y sin dar explicaciones a nadie. Volviendo al momento clave, creo que la conversación que mantuvieron fue un punto de inflexión. Les permitió quizás cerrar un capítulo de sus vidas con dignidad y respeto. Les permitió tal vez comprender mejor lo que sucedió, analizar la situación desde diferentes perspectivas y aprender de la experiencia. Y les permitió sin duda mantener una relación cordial y profesional en el futuro. Fue un momento de introspección, de reflexión, de acuerdo mutuo y de decisión consciente de proteger su intimidad y su reputación. Analizando las declaraciones de Kerem, el contexto en el que se produjeron, y las acciones posteriores de ambos, podemos concluir que el momento clave no fue una revelación explosiva ni un conflicto público. Fue más bien una demostración de madurez, de respeto, de un intento de proteger su intimidad, y de una firme voluntad de seguir adelante sin resentimientos ni rencores. Fue una lección de cómo afrontar una ruptura amorosa con dignidad, con la cabeza alta y con la firme convicción de que el aprendizaje y el crecimiento personal son posibles, incluso en los momentos más difíciles. Y es que al final, lo que realmente importa no es saber los detalles íntimos de la ruptura, no es satisfacer el morbo de la gente, sino entender que a pesar de todo, el amor y el respeto pueden prevalecer. Y eso, señoras y señores, es algo que deberíamos celebrar, algo que deberíamos valorar y que deberíamos tomar como ejemplo de madurez y elegancia. Ahora, permítanme que les recuerde que me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande tomaron la decisión correcta? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta situación? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus pensamientos, sus opiniones y sus emociones. La conversación no ha terminado. En resumen, hemos analizado el momento clave de Kerem Bürsin, lo que reveló después de su conversación con Ande Erçel. Hemos visto cómo a través de sus declaraciones, Kerem demostró madurez, respeto y un gran intento de proteger su intimidad y la de Ande. Hemos explorado el contexto, la forma en que se expresó y lo que podemos deducir de todo esto.
Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, del respeto, del crecimiento personal y de la capacidad de aprender de las experiencias negativas. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la magia de las series turcas sigue aquí, esperando ser descubierta. Hasta pronto. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos.